Bienvenidos a Crímenes, el caso España, el caso Barinkov, segunda parte. Hoy, juicio y casos Sonia Caravantes. Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato. La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado. Sonia Caravantes y Rocío Barinkov pudieron morir a manos de los mismos asesinos. Aquello suponía que la investigación del caso de Sonia Caravantes iba a dar un giro y que la investigación de un caso que todos creíamos ya encarrilado para la justicia había errado. A Dolores Vázquez se la condena por lesbiana. Si la prensa metió una imagen de mí que no era yo, sin conocerme, me he hecho un juicio paralelo. Yo siempre he creído en la justicia, pero enseguida dejé de creer. El juicio se hizo con un jurado popular y la fiscalía se concentró en descalificar la persona de Dolores Vázquez sin aportar pruebas concluyentes que la inculparan. Se centró en la relación que la acusada había mantenido en el pasado con la madre de Rocío y en la relación maternal que la acusada había tenido hacia Rocío. El juez no intervino para frenar este irregular curso del procedimiento. Testificó la Guardia Civil para declarar que ninguna de las huellas dactilares encontradas en las bolsas de plástico se correspondían con las de Dolores Vázquez. La defensa solicitó el cotejo con las huellas encontradas en los objetos que contenían las bolsas, pero el juez negó la prueba. También declararon con las fibras encontradas en el cadáver de Rocío y estas no coincidían con las fibras de la ropa de la acusada, y que la pegatina de los grupos de búsqueda que había aparecido en los alrededores del cadáver no había sido utilizada ya que no estaba despegada del papel protector. Declararon que el día del crimen Dolores Vázquez no utilizó su coche ni alquiló otro. Por otra parte, el modelo del coche de marca Toyota de la acusada era de tipo deportivo de rueda ancha y no aparecieron ese tipo de huellas ni en el lugar de la agresión ni en el de la aparición del cadáver. Es destacable que los neumáticos del vehículo utilizado en el crimen eran muy antiguos y ya no se encontraban disponibles en el mercado. A pesar de lo cual, los investigadores barajaron la hipótesis de que Dolores Vázquez hubiera podido alquilar el vehículo para trasladar el cadáver. Pese a que las compañías de alquiler renuevan la flota con mucha frecuencia. El fiscal del caso, el señor Montijano, manifestó que María Dolores vive en una zona en donde residen muchos extranjeros y estos tienen costumbre de dejar las llaves puestas, por lo que pudo coger cualquier coche que su dueño hubiera dejado en tales condiciones. Begoña Martínez, sobrina de la acusada, declaró el 9 de octubre de 1999, junto a su marido e hija de 2 años y medio, se trasladaron desde su domicilio habitual en Granada hasta el chalet de su tía Dolores en Mijas, a donde llegaron sobre el mediodía. Almorzaron y alrededor de las 9 de la noche se trasladaron a Málaga para cenar en casa de unos amigos, dejando a Dolores Vázquez en la vivienda al cuidado de la niña y de su madre. María del Mar Torres, amiga de la sobrina de la acusada, confirmó que el 9 de octubre de 1999 esta fue con su marido a cenar a su casa, dejando a su hija a cargo de su tía Dolores Vázquez. La acusada, Dolores Vázquez, declaró que solo se ausentó de su casa el tiempo de cruzar al restaurante Oasis, a 7 metros de su domicilio, para comprar tabaco y tirar la basura. El resto de la noche no se movió de casa. Se acredita con documentos de Telefónica que estuvo hablando por teléfono desde las 10:30 hasta las 11:10 y posteriormente de nuevo a las 11:17 durante 2 minutos. Rosa María Díaz, compañera de trabajo de Dolores Vázquez, declaró que esta le telefonó para decirle que no podía ir a visitarla por motivo de estar al cuidado de su madre y su sobrina. Describe a la acusada como una persona buenísima, generosa, a la que le encantan los niños y que atiende con dedicación a los mayores, entregándose a las personas que la necesitan. Añadiendo que jamás ha presenciado una sola escena de violencia suya, sino un comportamiento exquisito. Una empleada ucraniana que había trabajado en el domicilio de Dolores Vázquez declaró que esta agredió con un cuchillo un cartel de Rocío el 2 de noviembre de 1999.
día del descubrimiento del cadáver. Marisa Sevillano, la bruja, declaró que la acusada había acudido a su consulta de vidente y le había contado ciertos planes de venganza contra Rocío. Encarnación Lozano, empleada del restaurante Oasis, declaró al año de transcurridos los eventos que María Dolores Vázquez se acercó a la ventana de la cocina a las 11:30 del 9 de octubre de 1999 para comprar tabaco con signos de estar nerviosa al tiempo que decía que venía de correr. El propietario del restaurante Oasis declaró que Dolores Vázquez nunca se ausentaría de su domicilio sin tener a una persona a cuidado de su madre. Asimismo, manifestó que la última vez que Dolores limpió la zona séptica de su casa fue aproximadamente un año antes de ocurrir los hechos, y que lo hizo porque un vecino se lo pidió. Posteriormente nunca se volvió a limpiar, pues si lo hubiera hecho se habría dado cuenta, no solo por el olor que se desprende al realizar esta operación, sino también porque hubiera visto el camión de la empresa que lo hace, ya que es un camión que ocupa la mitad de la estrecha calle. Antonio José Jurado, novio de Rocío, declaró que ésta salió de su domicilio a las 9:30 vestida con un body de color burdeos, con tirantes y pantalón vaquero. Otra testigo ocular declaró que efectivamente Rocío iba así vestida cuando la vio dirigirse por el camino de la Cortijera. El abogado defensor de Dolores Vázquez, Pedro Apanategui, insistía al novio que en el tema de la camiseta blanca con el logotipo Nike, y esta aseguró que nunca vio a Rocío vestir esa prenda. La madre del novio de Rocío declaró que sobre la camiseta llevaba una Rebeca gris marengo con cremallera porque recordaba que ella misma se la subió. La madre de Rocío y la hermana, Rosa, declararon que a las 5:30 de esa tarde salió vestida con una camiseta blanca con el logotipo Nike y unos pantalones morados de tipo elástico. Ambas declararon que fue la última vez que la vieron con vida y que no había subido de nuevo a su casa. Alicia Hornos, madre de Rocío, dijo que su hija no podía llevar esa chaqueta ya que se encontraba en su domicilio. Los forenses manifestaron que Rocío murió desangrada en el lugar donde fue asaltada, que aproximadamente pudo permanecer en dicho lugar de 4 a 6 horas y que posteriormente el cadáver fue trasladado a una casa en donde se la desnudó y prepararon las bolsas que aparecieron junto al mismo. Según las 5 forenses, es inusual que en tan poco periodo se produzca un cadáver tan avanzado de estado de descomposición, casi esqueletizado, pero que existían casos, aunque muy pocos, constatados en la práctica forense. Según las conclusiones del fiscal basadas en la investigación de la Guardia Civil, Dolores Vázquez, que se encontraba haciendo deporte en la zona de la Cortijera alrededor de las 10 de la noche, se encontró inesperadamente con Rocío, discutieron y con un estilete o buzón que portaba la asesinó, arrastrando su cadáver a unos matorrales para esconderlo. De camino a su casa se detuvo a comprar tabaco en el restaurante Oasis en la urbanización El Chaparral. Entró en su domicilio, que está justo enfrente. Posteriormente, cogiendo el coche de cualquier extranjero o auxiliada por otras personas involucradas, volvió al lugar de los hechos sobre las 2 de la madrugada para recoger el cadáver, introducirlo en el coche y llevarlo hasta su domicilio, de donde tras varios días realizó su posterior traslado. Es que no quería dar opinión, pero es que me encanta cómo lo han hecho. Se basaron en 3 personas. Ellos querían meter a Dolores Vázquez porque eran lesbianas y ya estaban. Y que sí. El jurado popular en su veredicto se limitó a repetir literalmente las conclusiones del fiscal y en septiembre de 2001 declaró a la acusada culpable de asesinato, y tras este veredicto el juez de la Audiencia Provincial de Málaga, Fernando González Zubieta, el 25 de septiembre de 2001 condenó a María Dolores Vázquez a 15 años y un día de prisión y a una indemnización de 18 millones de pesetas. Pero el caso no se cerró ahí, sino que el abogado defensor de Dolores Vázquez, Pedro Apanategui, presentó recursos sobre la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que revisó la sentencia y ordenó a la audiencia celebrar un segundo juicio a la vista de la falta de motivación detectada en el veredicto del jurado. Se consideró que la gran repercusión que el crimen había tenido en los medios de comunicación y la marea
de opinión pública contra Dolores Vázquez tuvieron quizás más influencia de la debida en un jurado popular formado por ciudadanos leos de derecho. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia por la existencia de insuficiente motivación para condenar a la sospechosa. Al día siguiente de la dicha anulación, Dolores Vázquez fue puesta en libertad tras haber vivido 17 años en prisión, y la celebración del segundo juicio se estableció con fecha en octubre de 2003. Sin embargo, el caso sufrió un vuelco completo al encontrar el mismo perfil biológico de ADN de la escena del crimen de Rocío en un nuevo caso, esta vez el de Sonia Caravantes. El 14 de agosto de 2003 desapareció en la localidad malagueña de Coín, muy cerca de Mijas, la joven de 17 años Sonia Caravantes. Y un mes más tarde, en el curso de sus investigaciones, la Guardia Civil descubrió que el ADN del presunto asesino de Sonia coincidía con los restos biológicos hallados en una colilla recogida en el lugar donde había aparecido el cadáver de Rocío Baninkoff 4 años antes. El segundo juicio de Dolores Vázquez había sido señalado para el otoño de 2003, pero fue suspendido a la vista de la nueva información. A mediados de 2003, la juez de instrucción número 6 de Fuengirola, María Jesús del Río, decidió el sobreseimiento provisional del sumario, rechazando la petición de la acusación particular, Alicia Hornos, y finalmente, tras 17 meses de cárcel, Dolores Vázquez fue puesta en libertad. En el próximo episodio conoceremos al verdadero culpable de los dos asesinatos y cómo repercutió realmente tras 20 años en la sociedad y en los medios de comunicación. Crímenes, el caso España, el caso Baninkoff. Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato. La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado. Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff pudieron morir a manos de los mismos asesinos. Aquello suponía que la investigación del caso de Sonia Caravantes iba a dar un giro y que la investigación de un caso que todos creíamos ya encarrilado para la justicia había errado. A Dolores Vázquez se la condena por lesbiana. O sea, la prensa metió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me he hecho un juicio paralelo. Yo siempre he creído en la justicia, pero enseguida dejé de creer.